Los mecanismos de la censura han pasado a la historia junto al sistema político que los utilizó. La actuación de los censores, los criterios que obedecían y los métodos que empleaban parecen un fruto de una imaginación enferma. La historia trágica y grotesca de aquellos años de opresión se refleja en los relatos de quienes vivieron más directamente la censura. Sus recuerdos les convierten en testigos de cargo en un proceso contra la intolerancia. Podríamos meter una mano delante del proyector en las escenas inconvenientes. O dejar alguna bombilla encendida en la sala. Mira. Sí, pero lo que pasa es que tengo que asegurar que tengo que hacer un enorme esfuerzo de memoria en algunos casos para acordarme de todas las insensateces a las que no solamente yo, sino muchos hemos tenido que contestar. Se presentaba el guión a censura y esperabas en vilo los primeros informes. Entonces te decían, en la página tal, donde dice tal cosa, debe de decir tal cosa, o debe de suprimirse. Yo me acuerdo que en Cera Virgen teníamos una palabra que decíamos tetas, por un niño que lo escribía en una pared, y nos quitaron la palabra tetas, y no me acuerdo por qué se sustituyó, pero eran cosas así de tontas. Cuando un país sale de una guerra civil, como salimos nosotros, habría una serie de cosas que hacer, no, sin remedio, sin más remedio, que hoy no tendrían sentido, se parecerían un disparate, pero que entonces eran necesarias. Nuestra circunstancia justificaba muchas cosas que ahora nos hacen reír y que son legítimas las risas, pero que entonces eran perfectamente justificadas y hasta cierto punto eran el lenguaje normal que había que emplear. Yo creo que es que somos de una generación en que la idea de cine, de espectáculo, va unida a la idea de, si no de censura, de represión, de espectáculo pecaminoso, de algo malo. Y yo que soy una familia, como es debido, de Salamanca, de la posguerra, y a mi madre, pues cada vez que iba al cine sufría. Llega un momento que el cine hecho en el Estado español pasa por 5 censuras, no por una, ni por 2, ni por 3. Porque, para empezar, para poder hacer una película, hay que someter el guión a una lectura. Si se obtiene el pase del guión, dan el cartón de rodaje. Primera censura. Segunda censura. Una vez se pone en marcha el proyecto, el sindicato vertical puede intervenir. Y luego existe la tercera censura. Una vez acabado el producto, una vez hecho el producto, esta película pasa por la comisión de apreciación y cualificación. Y entonces se le da definitivamente o no el permiso, se le obliga a cortes o no, se cambian escenas o no, etcétera, etcétera. Una vez se obtiene la versión definitiva, ya estamos, digamos, casi al fin, existe entonces el permiso de exhibición. Pero por encima de ese permiso de exhibición todavía está
la autoridad gubernativa. Son 4. Pero encima de esta todavía está, y es la más grave de todas, la autocensura. Yo estoy convencido de que ha sido una castración total y absoluta para toda una generación de cineastas. No solamente cortaban las cosas, que no te obligaban a que lo cortases tú. Es decir, porque ellos eran lo suficientemente perversos para decir, bueno, haga usted un corte en esta escena por tal motivo, te lo explicaba. Entonces decías, bueno, pues yo lo corto y que se note. No, pues no se tiene que notar. O sea, que te obligaban, la humillación que existía en que te lo tenías que hacer bien. O sea, ellos no se atrevían a hacerlo y yo decía, pues córtelo usted. No, lo tiene que cortar usted. O sea, encima de cornudo, apaleado. Era una sensación lamentable. Se tenía que presentar el guión, lo primero de todo, para que fuese autorizado el rodaje de la película. Es decir, que no se podía rodar una película sin autorización, aunque fuese sobre la Virgen María. O sea que era preciso un documento que se llamaba cartón de rodaje, que era aquel que incluso te podía pedir la autoridad pública. Las reuniones pues eran muy sencillas, te daban un impreso para rellenar, se proyectaba la película y después se justificaba el voto que daba, se votaba y ya estaba. En la Junta se concedía un derecho de audiencia y de defensa a los directores en contra del el dictamen de la Junta. Por ejemplo, Viridiana nunca se prohibió. La administración fue mucho más inteligente y lo que hizo es borrarla de la lista de los vivos. O sea, nos quitaron con efecto retroactivo el permiso para rodar la película, o sea que la película no tenía existencia legal. Por tanto, el negativo que teníamos depositado en Madrid Film no era nada. Es como si te borran del registro civil. Los censores cobraban muy poco, no sé si eran 100 pesetas por rollo o algo así, por rollo de película, y por cada rollo de visionado que se veía. Se solían ver 2 películas cada tarde. Don Pedro Morlán Michelena, pues porque el pobre se dormía más de una vez y se dormía en una película y se despertaba en la otra. Y entonces pues no coordinaba, claro, tenía que ver la película en la que se había dormido con la que se había despertado. Pero había alguien, puedo citar el nombre también, como Mariano de Aranas, al cual las cosas del sexo se la traían al aire, le tenía completamente sin cuidado. Ahora, en cuanto había una película, pues digamos inglesa, sobre la guerra en el mar, etcétera, en el siglo XVI o XVII, y aparecía una bandera roja y amarilla, saltaba como un león y decía que aquello prohibido, ¿verdad? Y que vamos, y que había que llamarle piratas o poco menos. Arroita Jáuregui, sí, intervenía, y además intervenía con muy mala intención. Y en Marta quería cargarse toda la película, vamos, eso de antemano. Eso sí, y además me lo dijo él directamente. Precisamente cuando él entró a hacer pipí, que yo entré a hacer pipí, me lo encontré, y entonces le dije, ¿qué pasa? ¿Usted me tiene la película? Y dice, yo me la voy a cargar. Eso fue lo que me dijo haciendo pipí. O sea, muy neorrealista. La censura era insoportable, era rigurosa, dependía bastante a veces de quiénes eran los censores en el momento. O sea que dentro del periodo duro de la censura hubo tiempos mejores, tiempos peores, porque dependía de esto. Pero al final todos coincidían en la exageración final. Había una página en un guión, me venía tachado un adjetivo.
O sea, era una escena que una pareja entonces bajaba de un coche y tal. Y entonces, al describir a la mujer que bajaba del coche, ya había puesto a la palabra piernas de mujer maravillosas, tiene unas piernas maravillosas. Y entonces con lápiz rojo me habían tachado el adjetivo maravilloso. O sea, quiere decir que es psiquiatra, ¿no? En Todos somos necesarios, en la película esa, pues de la explicación que me dio el que entonces era jefe de la censura desde el punto de vista burocrático, no recuerdo cómo se llama. Bueno, entonces me dijo, no, es que el cura lo que quiere es cortar más, pero bueno, ¿qué quiere cortar el cura? Dígame usted en palabras textuales. Y entonces lo que salió a relucir es que había que suprimir una frase que en un momento determinado en el viaje del tren están en el bar y hay un señor que se comenta que le hace Dabo, que es padre de 5 hijos, que va a emigrar a ¿cómo se llama?, Asturias. Y entonces el otro hace un comentario diciendo, no sé por qué los pobres tendrán siempre tantos hijos. Y esa frase quiso quitarla y la quitó el susodicho cura. Fundamentalmente el trabajo mayor me lo dio un plano inexistente en El cadáver exquisito, que era una especie de descendimiento de un cuerpo desnudo que acababa acoplándose a una posición fetal que correspondía a un cadáver dentro de una nevera, y a partir de ahí una serie de planos muy cortos hechos con un objetivo que estaba de moda entonces, el macro killer, y muy cortos, de forma que llegaban a la pura abstracción. Y esta abstracción dio lugar a un problema, y es que ellos veían una cosa que le llamaban entrepierna. Ellos es la censura, naturalmente. Entonces, insistentemente me decían, corte el plano de la entrepierna. Yo no sabía qué cortar, porque yo no había hecho ninguna entrepierna. Yo lo que había hecho es algún pliegue de la axila o alguna cosa así. Entonces cortaba eso, un pliegue de la axila, y lo presentaba de nuevo y me decían otra vez, corte el plano de la entrepierna, y no sabía cuál era el plano de la entrepierna. Me parece que al fin acertamos. Después me prohibieron que en la película disparaba un guardia civil que era Valeriano Andrés contra el bandido generoso que era Paco Raval, y que no le diera y no lo matara. Entonces yo defendía que el guardia civil no le diera a Paco porque se me terminaba la película. Al final se llegó a un compromiso, como siempre se llegaba con la censura. El compromiso era que el guardia civil resbalaba y disparaba, y que entonces por eso no le daba a Paco. Si volvemos a vernos, es una película basada en un cuento que ganó el premio Triunfo, que se llamaba Smashing Up, y la película en principio se iba a titular Smashing Up. Smashing Up significa algo así como explosión, destrucción. Y la censura dijo que, bueno, que no podía tener ese título, que ese título era un título extranjero, que aquello era una película española, que no podía tener de ningún modo ese título, que si tenía ese título se le negaba la nacionalidad española a la película. Un plano mío de una película, me parece que era 48 horas, una comedia, que me cortaron un primer plano de mi cara, nada más, y en el plano no decía nada. Y claro, me quedé muy sorprendida porque digo, pues ¿qué puede haber de malo en este plano? Y fui a indagar, a preguntar, y me dijeron que tenía no sé qué en la mirada. Lo que tenía eran pues unos 20 años y un censor que seguramente vio en mi mirada algo que tenía él en la suya. Uno de los personajes que yo diría más cínico fue Bautista de la Torre, al que mucha gente llamaba Flautista de la Torre. A mí fue uno de los hombres que me destrozó la vida. En un momento determinado mi carrera se trunca absolutamente
a partir de lo que ocurre como película de respuesta. Pues bueno, en el momento en que ya cesa, me mandó una carta que debo tener por ahí guardada, en que se despedía muy amablemente de la colaboración que hemos tenido, imagínate tú, y que además de alguna manera se ponía a mi servicio para lo que yo pudiera desear de él en asesoramiento de guiones. Imagínate, este es uno de los casos de mayor cinismo que yo recuerde de la gente de censura. Paco Ortiz era censor fundamentalmente, no por nombramiento ni nada, sino de hecho de las cosas, digamos, en relación con el sexo. Y yo sé, cobrar no sé ni si cobraba, lo desconozco por completo y por lo tanto ni puedo afirmarlo ni puedo negarlo. Sí sé que más de un importador, más de una casa, pedía, por favor, su consejo previo para no llevar la película en crudo. Se ponían en contacto con el amigo Paco, que iba y decía, hombre, quítate esto, quítate lo otro, y entonces la película iba más suave y tenía muchas más probabilidades de pasar la censura y poder ser exhibida. Los censores más cultos son los que ahora son demócratas, ¿verdad? Me refiero pues a esos censores que han sido miembros de la censura, como Pascual Cebollada, etcétera, etcétera, que siguen vigentes ahora, ¿verdad? Y que se han olvidado ellos o los demás de que en una época fueron censores, y además censores más inteligentes, porque sabían por dónde iban, ¿no? Y en el caso de Lamet, yo quiero hacerle el favor de pensar que es un error de juventud. Ahora el señor Lamet es militante del Partido Socialista Obrero Español y verá con horrores el pasado suyo, digo. Realmente no puedo entender cómo una persona que ha ejercido la censura en este país pueda llegar a ejercer un cargo público. Me parece muy difícil que haya alguien con un espíritu tan puro, que sea capaz de, que haya sido capaz de transigir formando parte de una censura y luego de haber evolucionado entendiendo que se puede ejercitar la política dentro de un partido de izquierdas. Ese cambio está bien en un ciudadano que no tiene responsabilidades o que no las ha tenido, pero cuando se ha ejercido de censor es muy difícil que no se haya tenido y que no se siga teniendo un censor dentro. Se ve que las mejores películas de Berlanga y las mejores películas de Bardem estaban hechas entonces con la censura. Y es que ellos ya se consideraban un poco dominantes de la censura y se complacían en buscar las vueltas a la censura y se agilizaba mucho más la inteligencia creadora. Hay que terminar con el simplismo ese que muchos te dicen, pero la censura le obliga a usted a desarrollar su ingenio para burlarla. Por favor, yo prefiero desarrollar mi ingenio de otra manera que no burlando a la censura, porque además a la censura no la burlabas nunca. Fue una experiencia muy penosa, muy larga y penosísima, ¿no? Porque efectivamente se escribió un guión con mucho entusiasmo, se presentó a la censura no lo devolvió. Yo lo recuerdo que me parece que era un guión de 110, 120 páginas y tenía como 70, por lo menos 70 páginas dobladas. No decían nada, absolutamente nada. Nos dieron el guión con las páginas dobladas y preguntamos que qué significaba eso. Nos dijeron que eran las páginas que había que volver a escribir, ¿no? Pero sin decir en absoluto qué tipo de cosa había que quitar o poner. Recuerdo que el estudiante, el amigo y el protagonista hablaban de cosas. Me acuerdo que una vez en una escena le dice mi padre que ha hecho la guerra, no sé qué, y en el fondo no es más que un desgraciado, un mono amaestrado. Pues lo de mono amaestrado, por ejemplo, eso no se podía permitir.
Y como era muy conflictivo económicamente volver a hacer una grabación, yo creo que lo resolví de una forma, a lo mejor fue infantil, pero divertida. Es que en ese momento metí un trueno y no se oía lo de mono maestrado. Y entonces oí un trueno, si no me la cuento, y no se oía, bueno, entonces como habla y no se oye, pues ya, situación resuelta. Bastó un solo corte para transformar y cambiar el sentido de Brillante Porvenir. Era el último plano de la película y justamente por la especial estructura narrativa que queríamos darle a la película, en ese último plano se ofrecía al espectador la posibilidad de cambiar de criterio en cuanto a lo que se le había contado. En fin, fue tan sencillo como cortar ese final y poner el fin sobre negro para que el espectador tuviese una noción que no era exactamente la intención de los que habían hecho la película. España tenía un gran mercado de cine que era Hispanoamérica. Este mercado se perdió absolutamente con la censura, porque nuestras películas tenían que competir con las películas francesas e italianas y americanas que eran más libres de expresión. Por eso yo creo que la censura debía haber estado prohibida por la ley del Ministerio de Economía, porque causó grandes daños económicos además. Hay productores como Cifesa que han guardado muy bien sus películas, pero hay productores que han hecho 5 películas y que les ha traído más dolores de cabeza que alegrías, y entonces lo que han hecho es olvidarlas y perderlas. Había un funcionario, nombre bajito, no puedo decirte el nombre porque ni que me mataran ahora no lo recordaría. Como jugabas, si era amigo tuyo, te empezaba a contar su historia de la noche anterior. Y esta historia de la noche anterior a lo mejor era un ligue con una desconocida menor, no sé qué, y te lo contaba muy entusiasmado. Después de esto, de haberte contado toda una noche de vorágine y de placer, entonces se ponía a ofrecer, y, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué vienes hoy? Hombre, el guion aquel, hombre, coño, ¿pero cómo puedes pretender aquí si esta mujer le es infiel al marido? Y entonces pedí una entrevista con el secretario de Censura y lo primero de todo me preguntó si yo creía en Dios. Es la primera pregunta que me hizo. Quedé bastante desconcertado, le dije que sí. Entonces abrió un cajón y sacó una encíclica, no recuerdo cuál, de un papa, y me dijo, vaya leyendo esto. Y mientras él seguía haciendo cosas con sus papeles. Me dijo, señor Querejeta, y yo tenía, me parece que 28 años, ¿usted sabe cómo se titula esta película? Y yo le dije, efectivamente, claro que sé. El expediente está presentado por mi productora, luego tengo la obligación de saberlo. Se llama La caza del conejo. Y entonces se creó un pequeño silencio y me dijo, ¿y usted sabe lo que significa eso? Y yo le dije, significa la caza del conejo. ¿Usted ha leído el guión? Le dije, pues hay unos señores que van de cacería y cazan conejos. Y entonces él insistió y me dijo, pero usted sabe lo que significa la caza del conejo. Y entonces ya llegó a hacer un gesto obvio para que yo entendiera qué es lo que significaba la caza del conejo. Y a partir de ese gesto obvio dijo que la película no se podía titular así. Cosa que tanto Carlos y yo hemos agradecido eternamente, porque yo creo que es mucho mejor la caza que la caza del conejo. Y entonces me contó un señor que había asistido, un ex censor que tuvo pero me lo contó, ya te digo, muy tarde. Me dijo, no, es que en el momento que se leyó Primer plano de la Gran Vía, todos dijimos, bueno, no tiene problema, sigamos en el guión. Y un censor se levantó y dijo, un momento, un plano general de la Gran Vía, visto por cualquier director no tiene importancia, pero visto por Berlanga, ¿quién nos dice que no pone a 2 obispos saliendo de Pasapoga, que es un cabaret calle, que sabéis? Y entonces lo que lamento es que me lo hayan dicho 7 años más tarde, porque demuestra una vez más que la censura muchas veces tenía mucha más imaginación que nosotros. En la moviola estaba el secretario de la censura, yo en la misma moviola, yo manipulaba la moviola, y a mi derecha había un señor
de cara muy afilada, con unas grandes tijeras, que miraba sonriendo. Era como un buitre mirando a su presa en la que después iba a meter su tijera. Entonces me negué a seguir viendo la película. Si ese señor seguía allí, le dije que me parecía una agresión física, incluso, con un hombre con unas tijeras viendo una película y mirándome a mí. Y parecía que estaba pensando sobre qué pieza se tiraba con más voracidad, sobre la película o sobre mí. Yo creo que nunca se puede admitir la censura, jamás, ni en el cine ni en nada. O sea, no se puede prohibir, no, nunca se puede, a pesar de que ahora podemos observar que hay realmente momentos históricos en nuestro cine que son hijos de esa censura. Pero yo me niego a admitir que el cine no tendría esos valores u otros que no hemos llegado a saber cuáles son si esa censura no hubiera existido. Todo ha sido feo, oscuro y tenebroso.